Muy buenos días. ¿Me podrían confirmar si se ve la pantalla y me escuchan? Sí, señor, las viendo bien las dos cosas. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos. Un saludo a todos los asistentes del día de hoy a la charla del módulo de cirugía de pie y tobillo. Mi nombre es Jorge Ram Valencia, residente de ortopedia y traumatología de la Universidad CES. Y durante los próximos 30 minutos, media hora, vamos a estar hablando sobre neuropatía por atrapamiento de los nervios en los miembros inferiores y vamos a hacer un énfasis especial en el enfoque médico inicial. Los objetivos que me tracé para esta charla son reconocer la importancia clínica de las neuropatías por atrapamiento, que son poco comunes, principalmente en los miembros inferiores, describir la anatomía, la fisiopatología y la presentación clínica de las principales neuropatías y analizar las herramientas diagnósticas disponibles y lo que nosotros hacemos en nuestra práctica clínica diaria. Y cómo no arrancar con una definición acerca de lo que se trata una neuropatía por compresión, y quería ponerles en contexto que se trata de un conjunto de trastornos nerviosos provocados por la compresión mecánica de un nervio en puntos específicos del cuerpo y que usualmente se van a manifestar con síntomas múltiples como los hormigueos, el entumecimiento, la debilidad muscular o dolor en la zona de mayor afectación. Esto abarca una amplia gama de diferentes trastornos, incluyendo afecciones que son poco comunes en nuestro medio, pero que se van a presentar así sea con baja frecuencia, como lo son el síndrome del túnel tarsiano, el neuroma de Morton, el síndrome por atrapamiento del nervio obturador o el atrapamiento del nervio glúteo superior o de los nervios cluneales. A pesar de ser menos prevalentes estos síndromes, son bastante significativos porque vamos a tener síntomas muy variados que van entre el dolor, las disestesias, la habilidad muscular, incluso signos físicos que nos van a llevar a orientarnos a alguna de esas entidades. El diagnóstico preciso, en el caso de nosotros, nos ayuda a que tengamos un éxito en el tratamiento y que la recuperación de nuestros pacientes sea la mejor, ya que la mayoría de este tipo de lesiones se pueden confundir con plexopatías lumbares o con radiculopatías, incluso con enfermedades musculoesqueléticas. Acá destaco la importancia de ese diagnóstico preciso para poder lograr resultados favorables y para los pacientes. El neuroma de Morton es como la bandera de este tipo de entidades y vamos a comenzar por ellas. El neuroma es básicamente una neuropatía intermetatarsiana, frecuentemente causa dolor y molestias en el pie, principalmente en la planta y en el tercer y cuarto dedo. Se puede extender incluso hasta ese tercer metatarsiano. La incidencia de este tipo de lesiones no es muy conocida, pero lo que sí podemos decir es que se presenta principalmente en mujeres de 50 años y las mujeres, en este caso, como objetivo, son 10 veces más frecuente encontrarlas en ellas que en hombres, y se resalta que posiblemente se deba al uso de esos zapatos apretados o los tacones. Ya como dato anecdótico, quería también resaltar que se llama neuroma de Morton porque fue descrita por el cirujano norteamericano Thomas Morton a mediados de 1876. Pero Morton no es la única neuropatía que se conoce, el único neuroma descrito, y tampoco le vamos a denominar neuromas a todas las lesiones que se presenten en los nervios plantares. Para eso hay unas clasificaciones independientes y le llamamos Joplin a esa que se aparece sobre el nervio digital plantar, principalmente a la altura del hallux. Vamos a decirle Heuters a la que nos va a aparecer
en ese espacio entre el primero y el segundo, Hauser para la que sigue, Morton, que sería la que está entre el tercero y el cuarto, y la última es Iselin, que aparece a nivel del cuarto nervio digital plantar común. Los nervios plantares son responsables de esa inervación sensorial y muscular del cuarto espacio. El nervio plantar medial se divide tanto en el nervio digital plantar del dedo gordo y de los nervios que van a salir hacia el primer, el segundo y tercer dígito. El nervio plantar lateral, a su vez, se va a dividir tanto en nervio plantar propio del quinto dedo como del cuarto. Además, en el 50% de los casos, ese nervio plantar lateral va a proporcionar ramas que se van a unir en ese tercer espacio y que forman una anastomosis nerviosa, y esto genera que en un espacio muy corto haya mucho contenido, lo cual puede ser más propenso a que ese nervio se comprima. Y la compresión a este nivel es una de las causas etiológicas para la formación de los neuromas. También hay que tener en cuenta que ahí tenemos un ligamento que se llama el ligamento metatarsiano transverso profundo y que va a dividir los espacios intermetatarsianos en dos compartimentos horizontales: el compartimento superior, que contiene una bursa sinovial intermetatarsiana que está en contacto directo pues con todas estas estructuras, y de la misma manera tenemos una bursa sinovial intermetatarsiana que cubre todo el borde anterior en todos los espacios de los intermetatarsianos, principalmente en el tercero y el cuarto, que van a tener contacto directo con esos nervios digitales plantares. Cuatro ideas fisiopatológicas principales son las que nos van a explicar a nosotros cuáles son las causas. La más frecuente y la más conocida va a ser el trauma crónico, esos microtraumas repetitivos que argumentan que existe un daño compresivo continuo y que genera esos cambios o esas modificaciones morfológicas a nivel de los nervios. Eso se va a presentar en un 60, un 70% del origen de todos los neuromas de Morton. Pero el otro 30% se va a ser explicado directamente por la teoría del atrapamiento o por inflamación de esas bursas que antes describimos, o en los casos de teorías isquémicas a este nivel. La persona típica que sufre un neuroma de Morton, ya decíamos que era una mujer de una mediana edad cercana a los 50 años, con antecedentes de utilizar tacones o zapatos altos con una punta estrecha, y los síntomas son básicamente una sensación de ardor en la superficie plantar del pie, que le va a incluir todo el área alrededor de esos metatarsianos, donde se localiza la lesión, es decir, tercer, cuarto y quinto. Las parestesias y la sensación de hormigueo la sienten en la región plantar, pero también se han descrito en región dorsal de acuerdo al tamaño del neuroma. Además, vamos a tener esa sensación subjetiva de que cada vez que damos un paso estamos pisando un objeto pequeño, sea una piedra o sea algo sólido. Los síntomas se agravan inmediatamente, el paciente usa un calzado mucho más estrecho y se mejora con masajes en los pies o simplemente con liberar la presión. Diversas pruebas de provocación, en este caso la más conocida, que es la prueba de Mulder, es bastante precisa y la podemos hacer en el consultorio, y para eso no necesitamos sino más que pedirle al paciente que se descalce y comprimirle el pie con una mano y aplicar una presión axial sobre esa zona intermetatarsiana sospechosa del dolor. Una vez se provoca el dolor y hace un clic, podríamos estar hablando de una sensibilidad bastante alta en relación al diagnóstico de esta entidad. Y el diagnóstico, aparte, lo podemos hacer con otro tipo de ayudas diagnósticas, pero se dice que solamente con el interrogatorio del paciente y con el examen físico podríamos llegar a un 98% de los diagnósticos. Ya si tenemos alguna duda o definitivamente el diagnóstico del neuroma no es nuestra principal sospecha clínica, podríamos pedir otro tipo de ayudas. En este caso, unas radiografías de pie nos pueden ayudar bastante
a determinar si se trata de fracturas a ese nivel por el dolor o la enfermedad de Freiberg, o si tiene cambios osteoartríticos o osteoartrósicos metatarsofalángicos. La ecografía se puede utilizar para validar el diagnóstico clínico que nosotros ya hicimos, siempre y cuando ese neuroma mida más de 5 milímetros y tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 88%. Las resonancias son muy buenas, pero pues son bastante costosas y es más como para que nosotros podamos descartar otro tipo de entidades, sean inflamatorias como la gota, como la artritis, como los traumas, lesiones de placa plantar, pero para hacer el diagnóstico creo que es algo exagerado. Aunque tiene una sensibilidad cercana al 93%, la especificidad es bastante mala porque incluso hasta 1 de cada 3 pacientes puede tener neuromas y no ser sintomáticos. El electrodiagnóstico también es otro arsenal que nosotros tenemos a la hora de estudiar estas entidades, pero también es bastante grande y llegar a ese sitio se le dificulta en la especificidad a esta ayuda diagnóstica. El síndrome del túnel tarsiano, por su parte, es otra de las neuropatías por atrapamiento focal en las que ese nervio tibial que discurre por detrás de la tibia se comprime dentro de ese túnel tarsiano y genera un dolor con unos síntomas característicos de atrapamiento, como lo son los dolores, las parestesias, el hormigueo y esa alteración o pérdida sensorial. Similar a la anterior, aparece mucho más frecuentemente en mujeres y en adultos, aunque se ha reportado la posibilidad que aparezca también en personas jóvenes, pero con el factor asociado de que son deportistas más que en la población general. El túnel tarsiano es una estructura osteofibrosa bastante compleja que el suelo de esa estructura está compuesto por múltiples huesos, incluida esa tibia distal y el calcáneo y el talo. También está recubierto en su cara lateral y superior por un retináculo flexor fibroso que va a generar que ese continente sea mucho más rígido y que vaya a ocurrir estos síntomas por aumento del contenido. En el canal se contienen los tendones de los músculos tibiales posterior, flexor largo del dedo gordo, flexor largo de los otros dedos, incluye la arteria y las venas tibiales posteriores, así como el nervio tibial posterior, que va a descender por la parte posterior de la pierna, y al entrar inmediatamente a ese túnel, el nervio tiene unas ramificaciones y se divide tanto en el nervio calcáneo medial como en las ramas plantares lateral y medial. Cualquier aumento del volumen a este nivel puede ocasionar ese fenómeno compresivo. Las causas principales o las causas etiológicas que predominan y que contribuyen al desarrollo de la enfermedad la podemos dividir en traumas directos, cuando la compresión o las lesiones óseas generan una presión dentro del túnel, o pueden contribuir una hemorragia secundaria y esa hemorragia generar un espacio ahí. También los trastornos vasculares, una de las causas más frecuentes son esas venas varicosas o las malformaciones arteriales y venosas. También las inflamaciones de los tejidos, sea por enfermedades autoinmunes o por enfermedades inflamatorias locales. Las lesiones que van a ocupar espacio como los osteofitos, como los osteocondromas, los tumores, los quistes, la fibrosis o músculos accesorios. El edema resultante sea en algún caso por un hipotiroidismo. La obesidad y la diabetes también están relacionadas a la aparición de esta enfermedad. Movimientos repetitivos en el pie, sobre todo en flexión plantar y en eversión del pie, van a reproducir el dolor en el túnel del tarso, y factores iatrogénicos ya como la cirugía o procedimientos artroscópicos también pueden ser causantes del inicio de esta enfermedad. La presencia
de esos músculos accesorios, como lo mencionaba previamente, alrededor del tobillo, y en ese caso el más común es el músculo flexor largo accesorio de los dedos. Nos puede ocasionar aumento de la presión en este compartimento o causas ya idiopáticas que se pueden presentar y explican hasta el 40% de los casos. La presentación clínica de los pacientes puede variar dependiendo básicamente del sitio de las ramas específicas del nervio tibial que estén comprometidas. Lo más común es encontrar dolor, hormigueo, hiperestesias, ardor y entumecimiento local, principalmente a nivel del talón o en el tobillo, en la cara medial y que se extienda un poquitico hacia la planta del pie. Eso lo conocemos como el fenómeno de Valex y se refiere básicamente a la aparición de esas parestesias y esa persistencia del dolor que a menudo se va a irradiar a la pantorrilla y a la pierna. Los síntomas principalmente se van a empeorar cuando ese paciente está en algún grado de actividad física y son muchísimos más pronunciados por la noche. El inicio es bastante lento, insidioso y frecuentemente arranca de forma unilateral. Además, como la mayoría de las entidades compresivas que vamos a estar evaluando, el diagnóstico se hace principalmente con la clínica y en el examen físico podemos evaluar, como lo muestra la imagen, el signo de Tinel, que tiene una sensibilidad del 58%. Por lo tanto, se puede o no se puede solamente con pues con este examen, pero nos podemos apoyar de test o de maniobras de provocación que tienen un mejor rendimiento, como la prueba que más se utiliza, que es esta, que es la de la dorsiflexión y la eversión, que genera un dolor de entumecimiento en el tobillo y en la planta del pie mediante la dorsiflexión y la eversión pasiva del tobillo durante aproximadamente 5 a 10 segundos y que la sensibilidad es muy buena con una especificidad bastante rendidora. También tenemos la prueba de Treppmann, que es básicamente involucrar una flexión del tobillo y una eversión con algún grado de compresión. Y ya por último, la prueba de triple compresión, que es utilizar esa prueba de Treppmann y aparte de eso, hacer golpes tipo Tinel en el transcurso del canal tarsiano. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buena, cercanas al 100%. También nos podemos apuntar a apoyarnos de otros diagnósticos, ya que no hay un estudio que sea el gol estándar para poder diagnosticar esta entidad y esa falta del estudio nos permite a nosotros abrir la puerta para diferentes ayudas accesorias, como lo vendría a ser las imágenes clínicas o el neurodiagnóstico. Por ejemplo, la electromiografía nos ayuda a revelar esa incidencia de aparición y a qué nivel se va a generar este tipo de lesiones, pero tiene altos falsos positivos. Sin embargo, la historia clínica y la anamnesis del paciente van a hacer que se disminuya mucho esos errores. La ecografía sigue siendo un método de ayuda bastante bueno. Ahí vamos a encontrar unas imágenes características hipogénicas y que se encuentren en estructuras fasciculares que nos ayuden a acercarnos a ese diagnóstico de neuropatía. El Doppler en asociación a la eco nos ayuda a mejorar el rendimiento y como decíamos, muchas de esas causas pueden ser por lesiones varicosas, entonces nos ayudaría muchísimo a poderlas detectar. Pero no podemos olvidarnos que es mucho más económica el examen físico que cualquier otro tipo de ayuda y quiero hacer énfasis que la resonancia es la ayuda diagnóstica más confiable que nosotros tenemos para poder acercarnos a evaluar ese canal del tarso
pero que los costos obviamente no la hacen viable a nuestro sistema de salud. La realización de las tomografías computarizadas también, o las radiografías también, pero principalmente en caso que tengamos osteofitos, fracturas o alguna otra lesión que sea viable o que sea visible a este nivel. No podemos descartar, y aquí como es una de las entidades más frecuentes también que se nos van a presentar, diagnósticos diferenciales como la fascitis plantar, la miositis o los síndromes compartimentales. Adiciono la neuropatía de Baxter, que también es conocida como una neuropatía calcánea inferior, y no es más que el atrapamiento de la primera rama de ese nervio plantar lateral, lo que va a generar un dolor crónico a nivel del talón, esa talalgia crónica siempre, tener este diagnóstico en mente como diagnóstico diferencial, y se diagnostica mediante la el acercamiento erróneo a esa fascitis plantar, porque va a tener un dolor y una sensibilidad en la cara medial y plantar del talón, pero como estamos en esa duda que se trate o no de la fascitis, esos pacientes se enviarían en algunos casos a bloqueos nerviosos y se evaluaría la respuesta al tratamiento. También las resonancias son muy buenas a este nivel y ayudan a evaluar esas compresiones nerviosas, pero ya hemos hablado de sus contraindicaciones. El tratamiento conservador para este tipo de entidades son muy buenos. La terapia física y las infiltraciones tienen alta mejoría de la lesión, así que solamente se deja el manejo quirúrgico ya cuando definitivamente todas las medidas conservadoras han fallado. El atrapamiento del nervio obturador también se conoce como el síndrome del túnel del obturador y es una enfermedad que causa dolor desde la región pélvica o inguinal hacia abajo. La presencia de diferentes estructuras a este nivel es lo que realmente nos va a generar a nosotros una dificultad diagnóstica de la entidad. Además, múltiples factores contribuyen a esta afección, incluyendo trastornos relacionados con los músculos, con los tendones, con el compromiso sistema osteoarticular o con afecciones vasculares y nerviosas concomitantes. El nervio obturador está formado por divisiones anteriores de las ramas ventrales de las fibras que van a salir de L2 a L4 y desciende por el músculo psoas y llega hasta la pelvis, y aquí en este nivel es donde se sitúa medial al nervio femoral y junto con esa arteria obturatriz van a salir de la pelvis a través del agujero obturador. La mitad de estos pacientes, el 50% de los casos, se divide en la rama anterior y posterior, que van a estar en las caras anteriores y posteriores del músculo obturador externo, y el resto de los casos la separación se produce más proximal a nivel de la pelvis o del muslo, y esto nos ayuda a tener una idea de en qué punto se nos puede generar a nosotros esa compresión. El principal sitio de atrapamiento ocurre en esa rama anterior que está rodeada por esa capa facial que contiene tejido graso y tejido conectivo, y que puede estar también acompañada de ese pedículo vascular de la arteria circunfleja femoral medial. Ahí tenemos un tabique intermuscular grueso que también puede generar fenómenos compresivos. La postura de litotomía para diferentes intervenciones quirúrgicas y sobre todo cuando son prolongadas es una de las causas principales en este tipo de compresiones nerviosas. Las intervenciones artroscópicas en la cadera, las intervenciones de cirugía de reemplazo pueden generar rupturas o pueden generar compresiones por mucho tiempo a este nivel, y van a estar asociadas a debilidades del músculo aductor de la extremidad. Sin embargo, con todas estas etiologías, con todas estas causas, aún no hay una única general de estos atrapamientos. Los pacientes varones van a tener
mayor riesgo de compresión a este nivel y se asocia principalmente con prácticas deportivas de alto impacto, sea fútbol, sea rugby o básquetbol. Este fenómeno también puede atribuirse a las diferencias o a la contextura física entre hombres y mujeres, con esa entrada pélvica transversal reducida y ese ángulo subpúbico disminuido principalmente en los hombres y se va a acompañar de dolor profundo a nivel inguinal que se puede irradiar a la región pélvica o hacia la cara medial del muslo, algún grado de incomodidad profunda o difusa, dolores sordos que van a transcurrir a lo largo de la extremidad y que disminuye esa fuerza del músculo aductor y que migra hacia toda la cara medial y se puede extender a la rodilla y a la espina ilíaca antero superior. La afección empeora cuando la cadera se va a extender y se abduce y se rota internamente contra resistencia y aquí podemos nosotros entonces acercarnos a las maniobras. También no perder de vista que esos pacientes van a generar una debilidad al momento de tener la propulsión, al momento de correr y se les pueden generar espasmos frecuentes a nivel inguinal. Una sensación de dolor a la palpación del canal abductor nos debe hacer pensar fielmente que estemos ante esta patología. Hay unos signos o unas maniobras muy útiles que nos pueden apoyar en el diagnóstico y uno es el estiramiento del músculo iliopectíneo y dos, el signo de Howish-Romberg, que básicamente es encontrar un dolor localizado en la cara medial del muslo que se va a exacerbar con la extensión, con la abducción y con la rotación interna de la cadera cuando la tenemos en flexión. Estas maniobras provocan el dolor y nos ayuda a tener este diagnóstico en mente. Es importante saber que esta maniobra no es patognomónica, simplemente nos acerca al diagnóstico y tampoco dejar de largo las tendinopatías de los aductores, las necrosis avasculares, las bursitis, las coxartrosis o las hernias obturatrices o traumas directos a ese nivel como diagnósticos diferenciales. El diagnóstico lo podemos acercar solo por clínica, pero también nos podemos apoyar de diferentes estudios como la electroneurografía, aunque no es la más útil de todos los electrodiagnósticos, preferiríamos la electromiografía que nos ayuda a ver denervaciones agudas y reinervaciones crónicas o las ecografías que son económicas y nos ayudan también a enfocar el diagnóstico. Otra entidad es el atrapamiento del nervio glúteo superior, y esta puede ocurrir cuando el músculo piriforme comprime o provoca el debilitamiento de la cadera afectada y un dolor de la ampliación de la presión en la parte superior y externa de los glúteos, justo por encima del surco ciático mayor. Además, el atrapamiento del nervio glúteo superior es una causa frecuente mal diagnosticada de este tipo de dolores. Anatómicamente tenemos que tener en cuenta que el nervio glúteo superior surge del plexo sacro, de las raíces espinales L4, L5 y S1 y que va a transcurrir a través del surco ciático mayor entre el glúteo medio y el borde superior del músculo piramidal. Ahí es donde se nos pueden apuntar a nosotros las mayores compresiones, aunque las causas más comunes de los daños de estos nervios incluyen traumatismos directos o caídas desde nuestra propia altura, lesiones por accidentes automovilísticos, rotaciones excesivas de la pierna o de la cadera y técnicas de mala praxis, sea inyecciones, aumento de los espacios y de las compresiones a este nivel. Y la característica principal es un dolor que causa hiperlordosis lumbar y flexión de la cadera como para tratar de aumentar el espacio y disminuir el dolor a este nivel y se puede irradiar en la cara posterior a lo largo de toda la extremidad. Los pacientes comúnmente refieren molestias en los glúteos y en la espalda baja, en la región lumbar, y se puede irradiar, como les decía, hasta la región poplitea
o hasta el pie, y este dolor usualmente ocurre cuando los pacientes están mucho tiempo sentados o cuando llevan mucho tiempo de pie o corriendo. Por eso los pacientes tienden a hacer modificaciones de su postura, y aquí podríamos nosotros, si el compromiso es muy marcado, encontrar el signo de Trendelenburg, precisamente por esa habilidad de los músculos aductores. Si queremos, podemos detenernos en estos tres síntomas primordiales que nos ayudan en un 98% a acercarnos al diagnóstico, y es básicamente el dolor en los glúteos, una debilidad de los aductores y una sensibilidad en el lado lateral del surco ciático mayor. Los diagnósticos diferenciales a este nivel serían trastornos de la columna lumbar, sacroiliacas, espasmos del piramidal, atrapamiento del nervio ciático o del nervio femorocutáneo posterior. Para la evaluación a este nivel, entonces tenemos la electromiografía y la ecografía, que nos ayudan bastante en el acercamiento, y la ecografía nos ayudaría, aparte de eso, a poder hacer tratamiento y bloqueos de este nervio. Otro atrapamiento es el del nervio cluneal. Cluneal tiene tres ramas: superior, media e inferior. Acá estaremos deteniéndonos un poquitico sobre la superior y la media, diciendo que los síntomas más frecuentes son dolores en la cadera, ya que estos nervios le van a generar una sensibilidad a ese tercio más superior del glúteo. Entonces ahí tendríamos muchísimas parestesias, hormigueo, sensación de tocamiento en la parte baja lumbar y al inicio del glúteo, y se va a presentar principalmente de forma monolateral en las mujeres que tengan edad media entre los 50 y los 60 años. Hablando un poco ya del nervio cluneal inferior, a menudo confundido con algún tipo de neuropatía ciática, este puede ocasionar afectaciones afuera de toda la inervación típica de lo que corresponde o que conocemos del nervio ciático, y es el dolor resultante por el atrapamiento en toda la cara inferior y posterior del glúteo, y puede extenderse hacia el escroto o hacia los labios mayores. El atrapamiento de los nervios cluneales superiores y medios nos acercan a decir que son exclusivamente sensitivos. Entonces por eso la mayoría de los síntomas se relacionan a dolor, más no a limitaciones funcionales. Y del atrapamiento del nervio cluneal inferior es que se va a originar en las raíces S1 y S3, y por eso su irradiación hacia los genitales de forma primordial. En el síndrome cluneal superior y medio, típicamente los pacientes van a tener muchísimo dolor, pero sin limitación para la realización de sus actividades, y se sugieren unos criterios diagnósticos, como lo vendrían a ser el dolor lumbar que afecta a los glúteos y a la cresta ilíaca, síntomas exacerbados por el movimiento, signos similares al TINEL, precisamente donde están demarcados las X, entumecimiento y dolor que se irradia a diferentes puntos o puntos gatillo que exacerban el dolor, y que el dolor mejore con los bloqueos anestésicos. El dolor lumbar debe ser uno de esos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Los atrapamientos del cluneal inferior generan dolor glúteo inferior y medial, se extiende por toda la cara posterior del muslo y afectan o generan sensibilidad en el borde lateral del ano y el escroto y los labios mayores. Como dije, no generan síntomas motores, entonces esto nos ayuda a tener ese diagnóstico diferencial con los anteriores.
Los electrodiagnósticos también están en este portafolio de ayudas diagnósticas, pero acá la más importante vendría a ser la ecografía y sobre todo porque nos permite acercarnos al diagnóstico y hacer el tratamiento. Ya para finalizar, y quiero que nos quede claro a todos, es que las neuropatías por atrapamiento son bastante raras, son infrecuentes, pero que deben ser tenidas en cuenta por nosotros, ya que un diagnóstico oportuno nos disminuye esa calidad eh, de, de complicaciones en los pacientes. Cada neuropatía tiene unos signos específicos que nos van a permitir a nosotros poderlas asociar con alguna de las entidades y acercarnos a ese diagnóstico. No existe una prueba confirmatoria única que nos diga que sí se trata de X o Y patología, por eso nos tenemos que apoyar bastante en la clínica y el manejo de cada una de las entidades debe realizarse de forma individual y en el contexto del paciente. Muchas gracias. A partir de este momento, entonces, abrimos los micrófonos para la participación.